Bueno, vamos a continuar ahora en esta oportunidad con lo que es la modelación, ¿ya? La modelación de la estructura. Tal vez valga la aclaración un poco. Vamos a ir en esta parte a File. Vamos a abrir un nuevo modelo. Y en esta parte lo que vamos a cambiar es que vamos a hacer que va a estar definido las unidades y opciones definidas, todos los usos por nosotros. Lo primero que nosotros vamos a ver es que vamos a utilizar el sistema internacional. Sistema Internacional de Medidas, esto está bien, según la norma CI 2011, no hay más, según mi opción. Entonces lo primero que fijamos es Use Good, todos los parámetros definidos por el usuario, y decimos OK. Una vez que se ha introducido ahí, tenemos lo siguiente: número de grillas o ejes al lado X, número de grillas o ejes al lado Y, número de espacios o espacios en X, espacios en Y. Es número de gridas en X, gridas o ejes se dice, ¿no? Cuando hablamos de gridas o ejes, estamos hablando básicamente, si nosotros vamos a nuestra captura de aquí, estamos hablando básicamente de esto. Y para eso nosotros tal vez deberíamos hacer una captura para el trabajo de esto, como siempre lo hemos hecho. Entonces agarrar esto, vamos a agarrar eso y decir, fíjense, lo siguiente, ¿no? Cuando estamos hablando aquí que número de gridas en X, número de ejes en X, número de ejes en Y, estamos hablando de estos números de ejes. Si ustedes se fijan, estamos hablando de esto. Básicamente vamos a agarrar el mouse y vamos a decir aquí que estamos hablando del número de ejes en X. Cuando estamos hablando del número de ejes en X, estamos hablando del número de ejes en X. ¿Cuántos ejes va a haber? ¿Cuántos exolíneas? Primera línea. Segunda línea. Tercera línea. Cuarta línea. Quinta línea. Sexta línea. Séptima línea. Octava línea. Entonces van a haber 8 puntos o líneas. Si ustedes se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque si nosotros nos fijamos, todos estos empiezan de aquí. Esta es la primera línea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso aquí hay 7 ejes. El primero, ¿a qué espaciamiento va a haber? A 1.15. Aquí está, 1.15. El siguiente va a ser a este espacio. Tal vez no se note mucho. Quiero que vean aquí. Entonces lo hago con azul mejor. A este espacio me refiero. El primero que están viendo es este. ¿Cuánto vale? Vale 0,15. El siguiente va a ser este pequeñito, Y ese pequeñito vale, como se está viendo aquí, 0,30. El siguiente va a ser este. Si nosotros nos fijamos, está acotado a esta dirección, vale 2.10, ahí está. El siguiente va a ser otra vuelta siguiendo ese orden, fíjense, este espacio, este de aquí. Y ese vale nuevamente 0,3, ahí está. Después viene el siguiente espacio, que es este. No sé si se puede apreciar, la verdad. Y ese es este, ¿no? 1.15. Entonces tenemos 1.15. Después le seguiría el siguiente espacio, que es este espacio de aquí a aquí. Aquí. Este espacio. Y ese espacio es pues 5. Ahí está. Y tenemos otro espacio más que sigue de aquí a aquí. Respecto al eje X, como ustedes pueden ver. Respecto al eje X, entonces ese otro espacio va a ser también 5. Y así podríamos llenar los espacios, ¿no? Con respecto al eje Y también tiene sus espacios, pero básicamente antes de hacer todo este sistema de grillados, nosotros podríamos dividir esto rápidamente para armar en cuántos ejes se divide. En 1, 2, 3. ¿Ve? Entonces existen, se podría decir, el número de ejes en X, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros vamos a introducir eso al programa. Si ustedes se fijan cuántos ejes hay en Y también, si nosotros vemos los ejes Y, es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces podría decir que tenemos 4 ejes en X y 6 en Y. Entonces vamos a esa parte. Programa directamente, ¿no? Decimos 4 en X está bien. En Y va a estar 6. Si nosotros nos fijamos. Espaciamiento en X, espaciamiento en Y. Para eso vamos a ir nuevamente a nuestra gráfica. Los espaciamientos van a estar delimitados directamente con esto. 5, 5 y 5. 5 al eje Y. Y si ustedes se fijan, también 5 al eje X. De esa manera nosotros vamos a llenar aquí y decir directamente aquí que espaciamientos en X, espaciamientos 5, espaciamientos en Y, 5 también. Aquí es algo en elevación. Esta parte son toda la vista en planta, que lo hemos visto aquí, toda la vista en planta. Y esta parte de aquí ahora va a ser todo en elevación. Número de stories, number stories dice, of stories. Eso significa el número de pisos que nosotros vamos a poner. Como ya sabemos, el proyecto va a haber 4 pisos, está bien. Ahora aquí dice typical story, o sea, altura típica de piso, del piso maestro. Entonces va a ser 2.88. ¿Por qué va a ser altura típica de piso o tipo piso maestro? Porque si nosotros nos fijamos aquí, existe un piso maestro, un piso que se repite, un piso típico piso que se repite, ¿no? Tienen la misma altura, 2.88. Y el otro piso, que es la planta baja, que no se repite, que es diferente, 3.60. Entonces, hay un piso tipo de 2.88 de altura y el otro de 3.60. Entonces, eso vamos a introducir aquí, piso tipo o altura típica de piso, 2.88. Button inferior, historia, o sea, la historia del piso inferior, o sea, el valor del piso inferior, 3.60. ¿Por qué es 3.60? Porque nuevamente vamos aquí, si ustedes se fijan en el aquí, esto es 3.60, eso nos estamos refiriendo a ese valor, ¿no? Es la altura de la planta baja, Entonces, de la planta inferior, por eso es que aquí dice planta inferior 2.88. Una vez que hemos hecho eso, vamos a editar un poco esto de las gridas o ejes, porque si ustedes se fijan aquí, hay más ejes todavía, ¿no? No es eso nomás. Si usted se fija, hay muchos ejes todavía. Los vamos a borrar tratando de volver a lo que era al principio. Entonces, tratamos de borrar, tratando de volver al principio todo lo que eran los ejes. A ver, vamos a borrar con el segundo. Entonces, eso más o menos será así. Ustedes se fijan, ahí está. Volviendo al principio, tenemos eso, ¿no? Este es el origen de todo. Y si ustedes se fijan, en esta parte existe una subdivisión en las gridas. Nosotros solamente hemos dicho en el eje Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ejes. En el eje X hemos dicho 1, 2, 3, 4. Pero resulta que, como ustedes pueden ver aquí, hay unos ejes rojos. Lo que son los ejes rojos son los ejes que sirven para el dibujo de la escalera o la definición de la escalera. La escalera es esta, si es que tal vez no lo pueden ver un poco. La escalera es este es un descanso. Y ahí está la escalera, este es el otro descanso, ¿no ven? Entonces ahí está. Y esta es la división porque hay escalera de subida y de bajada. Entonces para poder dibujar esa escalera nosotros necesitamos dibujar todos estos ejes. Y para dibujar esos ejes, como les he dicho, aquí están los valores. Se va acercando poco a poco. ¿Cómo es eso? O sea, se va haciendo manualmente si quieren. Al eje X, lo primero que nosotros vamos a ver es al eje X. El primer valor es 1.15 y ese 1.15 de dónde sale respecto al eje X, respecto a este eje X, sale de aquí. El 1.15 es el primer valor, o sea, es este. El siguiente valor 0.30, ¿cuál es? El que sigue. Y el que sigue es este valor, este chiquitito. Y eso, si ustedes se pueden dar cuenta, es 0.30. Ahora el que sigue es 2.10. El que sigue es este valor que está viendo aquí en el espacio, pero eso corresponde a 2.10. El que sigue es 0.30, dice, o sea que es este chiquitito, otra vuelta así como eje. Y este chiquitito también es 0.30, está bien. El que sigue es 1.15, dice. Y el que sigue aquí es este valor, que ustedes pueden ver, es 1.15.
Entonces ya está. El que sigue en el eje X sería ahora este valor, que viene desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale? Según lo que hemos visto, vale 5. Y ahí está 5. ¿Vale? El siguiente valor es el eje que va desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale ese espacio? 5 también. Y ahí está 5. Entonces en el eje X se hace así. Y en el eje Y también se hace de la misma manera. Ustedes quiero que vean. Vamos a borrar otra vuelta esto. Al eje Y ya también vamos a dibujar estos ejes para que ustedes lo puedan ver. Entonces al eje Y. En el eje Y ya también. En el eje Y, si nosotros estamos viendo ahora el eje Y, en el eje Y es este eje. A ver, vamos a borrar, ya no es este eje. Ahora estamos viendo lo que es este eje, el eje Y. Esa dirección. Entonces el primero es 0, 0. El primero va a ser este espacio de aquí. ¿Cuánto vale? 1,5. 1,50 está. El siguiente espacio avanzando es este espaciamiento de aquí a aquí. ¿Cuánto vale? 5. Ahí está. El siguiente espacio es este espacio de aquí a aquí. ¿Cuánto vale? 2. Ahí está. 2. El siguiente espacio en el eje Y es este, la separación de escalera, 1,50. Ahí está. El siguiente espacio también es 1,50. Ahí está. El siguiente espacio es todo esto, avanzando, ¿no ve? Como coordenadas. Sería esto y 5. Ahí está. Y el último espacio que se tiene aquí, cuando estamos hablando de espaciamientos para x coordenados, es de 1,50. También ahí está. Entonces, de esa manera nosotros introducimos esos valores y vamos a tener introduciendo lo siguiente y directamente vamos a introducir al simulador. Para introducir eso, nosotros tenemos que apretar, fíjense, Custom Story Data, Edit Story, editar la historial de datos. Aquí vamos a nombrar algunas cuantas características antes de introducir eso. Por ejemplo, que se tiene 4 pisos. Pero para hacerlo en nuestros términos, nosotros podemos hacer un clic izquierdo ahí y decir que eso, nombrarlo con mayúscula como planta baja. Si ustedes se acuerdan, decía base. Eso para nosotros va a ser la planta baja. Hago un clic izquierdo ahí y eso va a ser para nosotros piso 1. Hago otro clic izquierdo en el de arriba, eso va a ser para nosotros piso 2. Hago otro clic aquí arriba, para nosotros eso va a ser piso 3. Hago otro clic ahí, para nosotros va a ser el piso 4, nuestros 4 pisos. Ahora fíjense, el programa automáticamente ya ha detectado las alturas que nosotros hemos cargado. El piso tipo, altura típica de piso, 2,88 para los demás, pero de la planta baja al primer piso 3,60. Entonces podemos decir también algunas características aquí. Por ejemplo, que la altura de elevación total de la estructura es de 12,24 metros. Pero también se podría decir algo. Lo interesante aquí del ETABS es que nosotros podemos aquí designar a un tipo de piso como piso maestro. Entonces aquí hago un clic a la dirección del piso 1 y digo que ese va a ser sí mi piso maestro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es que este piso 2 no va a ser mi piso maestro, el piso 3 no va a ser mi piso maestro, ni el piso 4 tampoco va a ser mi piso maestro. ¿Cómo he hecho? He hecho clic izquierdo, he bajado, clic izquierdo y ahí está, no es. Ninguno no son pisos maestros, el único que va a ser piso maestro va a ser el que corresponde al piso 1. O sea, ¿qué quiere decir que sea piso maestro? Quiere decir que todo lo que haga en ese piso maestro, piso 1, se va a repetir en el piso 2, se va a repetir en el piso 3, se va a repetir en el piso 4. Para eso se asigna piso maestro. ¿No ve? Todo lo que se haga en el piso o planta tipo piso 1 se va a repetir en los demás pisos. Como ustedes saben, hay algunos en los planos de estructura, planos arquitectónicos que ustedes tienen, hay en esa parte lo que es algunas plantas que se repiten, todos se repiten, son pisos tipo, ¿no ve? Entonces por eso es que aquí el ETABS nos da esa opción. Este es el piso maestro, entonces quiere decir que el piso 2 se va a repetir. Todo lo que se haga en el piso 1 se va a repetir en el piso 2. Todo lo que se haga en el piso 1 se va a repetir en el piso 3. Todo lo que se haga en el piso 1 se va a repetir en el piso 4. Eso quiere decir que este sí es el piso maestro, pero también aquí tengo que poner que este va a ser similar a ¿qué? Al piso maestro. Hago un clic izquierdo y le digo similar al piso maestro 1. Un clic izquierdo, abro la cejilla, similar al piso maestro 1 también. Clic izquierdo, abro la cejilla, un clic izquierdo también, similar al piso maestro 1 también. Y ahí está, fíjense, todo está con referente al piso maestro. Una vez que hemos hecho eso, puedo decir OK. No se olviden editar Story Data. Una vez que hemos dicho eso, podríamos decir ya está todo. Podríamos decir OK. Podríamos esperar que se genere un ratito lo que es las gridas y todas esas cosas que hemos definido.
Fíjense, ahí están los ejes. Puedo cerrar esta parte donde van a estar los reportes, tablas de reportes y demás, que no nos interesa todavía por el momento. Lo cierro, trabajo en dos ventanas. Como ustedes pueden ver, ya está dibujada la geometría, pero no es la geometría que se parece a lo que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es algo un poco diferente, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que tratar de arreglarlo, la geometría, lo que tenemos en nuestro plano, básicamente. Y nuestro plano dice, fíjense, hay un eje aquí, hay otro eje aquí, hay otro eje aquí, pequeños, hay otro eje aquí pequeño, hay otro eje aquí pequeño, ¿ve? En amplitud, y tienen estos, 1, 2, 3, ya es un poco para ver los ejes. Pero también además de eso, ay caramba, pero también además de eso, ese pulsito, el pulso siempre, a ver, vamos a intentar otra vuelta. Pero además de eso, quiero que vean algo importante o algo interesante aquí. Por ejemplo, que este es un eje, en el eje X, o sea, un eje que corta el eje X, ¿no ven? En el 0, 0. Pero también nosotros tenemos que crear un eje, aquí fíjense, que pase por esta línea roja de la escalera, al eje X. También tenemos que crear otro eje que pase, fíjense así delgadito, que pase por esta otra línea roja. Y también debemos crear lo que es otro eje que pase por esta otra línea roja para la edición de la escalera, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros vamos a añadir ahorita a nuestro eje de grillas o ejes de referencia se llama. Y antes fíjense, más o menos así. Y este también que pase, tenemos que hacer un grid o una línea que pase por esos dos ejes rojos, por el primero, como están viendo así, y por el segundo. Pase así, ¿no ve? Entonces tengo que hacer toda esa subdivisión, tengo que hacer aparecer las gridas para poder dibujar. Todos estos ejes de amarillo son ejes de referencia para poder dibujar. Al eje X también, al eje Y también hay esa línea. Fíjense, al eje Y hay otra línea que corta así, está, fíjense. Esta eje, tengo que hacer un eje que pase por esta línea roja para dibujar la escalera así. Tengo que hacer otro eje que pase por esta línea para poder dibujar la división de la escalera, pero también va a pasar hasta allá, es línea de referencia. También voy a tener esta otra línea, ¿no? Y fíjense, todos esos puntos o esos ejes de amarillo son ejes. Y ahora yo les pregunto, dando un visto rápido a todo eso, ¿estos ejes de amarillo se parecen en algo a estos ejes que están en nuestro programa de tabs? No. Entonces, para que se parezca, nosotros debemos introducir su sistema coordenado total que tiene este sistema de grillas. Y el sistema total coordenado que tiene está pues referenciado aquí. Por eso hemos hecho estas coordenadas. ¿No ve? Para poder introducir tal como está aquí, se presenta aquí, nosotros debemos introducir estos ejes coordenados que están aquí, estos ejes coordenados, tanto en X como en Y. Entonces en X vamos a ir poniendo 1.5, 30, 1.5 y demás. Entonces vamos a continuar con eso y vamos a decir simplemente que es así, ¿no? Vamos al programa, tabs, para poder editar eso en esta pantalla, ya sea en esta ventana de trabajo. Fíjese, hago un clic izquierdo. Si quiero trabajar en esta otra ventana, hago otro clic izquierdo, se habilita esta de la derecha. Voy a trabajar en esta de la izquierda. Siempre yo trabajo por lo menos una ventana en el plano y otra ventana al lado derecho en 3D. Entonces la vista en planta o plano, vista en el plano de la izquierda, para poder editar esas grillas que se parezcan, yo hago un clic derecho y hago aquí añadir y modificar grids, ¿no? Aquí, vamos a ver, aquí, ¿no ve? Añadir y modificando grids, añadir y puedo modificar grids. Entonces para modificar las gridas yo voy a modificar el sistema de gridas mostrado. Aquí, show, modific show system. Me aparece esto y una vez que he hecho, yo tengo que convertir estos ejes coordenados a espaciados.
Entonces digo display grid data space, entonces spacing. Le hago un clic y todo está en espaciado. Cuando todo está en espaciado, quiero que vean que siempre la última coordenada termina en 0 cuando yo trabajo en espaciada, tanto en el eje X como en el eje Y. Como lo he convertido en espaciado, el último valor de abajo siempre va a terminar en X. Eso quiere decir que si nosotros tenemos esto, nuestro último valor va a terminar en X. Eso significa que si yo voy a trabajar con este sistema de coordenadas, nuestro último valor va a terminar en 0. Aquí también en 0, fíjense. Entonces, todos estos son espacios y tengo que introducir tal como está 1.15, 0.30, 2.10, 0.30, 1.15, 5, 5 y 0. Igualito, tal como está. En el eje Y también 1.5, 5, 2.5, 2, 5, 1.5, 5, 1.15, 1.5, 0. Nuevamente les digo, cuando las coordenadas están en tipo espaciado, tienen que terminar en 0. Todos los valores son espacios y tienen que terminar en 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es introducir nomás ya sus datos y vamos a ir añadiendo algunas cosas, ¿ya? Lo primero que vamos a ir añadiendo son el sistema de coordenados en el eje X. En el eje X el primer valor que nosotros vamos a tener es 1.15. El siguiente valor que nosotros vamos a tener en este caso es 0.30. El siguiente valor que nosotros vamos a tener en este caso va a ser 2.10, ¿no? Y como nos falta más ejes o ejes de referencia, podemos ir añadiendo, tal vez uno más añadiendo, ¿no ve? Hemos quedado en 2.10, el siguiente que seguiría sería 0.30 también. 0.30, el siguiente que seguiría sería el que le corresponde a eso, 1.15. Y el siguiente que seguiría sería directamente lo que es el siguiente valor, que sería 5. Seguimos bajando y tendríamos que tener otro valor más. Añadimos otra fila más. Este es para añadir. Podemos añadir más filas para ir creando más ejes. Entonces el siguiente valor va a ser 5 y terminamos en 0. A ver. Entonces, si ustedes se pueden fijar aquí en una vista rápida del gridas, ya se está viendo lo que nosotros queremos dibujar. Ahora vamos a pasar al eje Y. En el eje Y vamos a dibujar respecto a la horizontal. El primer valor para nosotros va a ser, o espacio, va a ser 1.5. El siguiente valor va a ser 5, está bien, y el siguiente valor va a ser 2. El siguiente valor va a ser 1.5, que es la división de la escalera. El siguiente valor va a ser 1.5 también, que es la división del otro sentido de la escalera. Pero fíjense, ya no hay más. Entonces yo hago un clic aquí, donde sea, añadir. Y añadir. Hago un clic aquí y añadir, para añadir más filas, porque se me han terminado. Entonces el siguiente espacio que nosotros vamos a tomar ahora es el espacio de 5, que se continuaría. El siguiente espacio es el espacio del voladito pequeño, que es 1.5. Y terminamos en 0. Fíjense, 1, 5, 5 y 1, 5 y 0. Es básicamente lo que está aquí. A ver, nos fijaremos. 1, 5, 5, 1, 5 y 0. Entonces eso está aquí, fíjense. 1, 5, 5, 1, 5 y 0. Digo, entonces una vez que he hecho eso, fíjense, ya está dibujado aquí. Estas las bolitas, las burbujitas que están aquí se están chocando. Podría ir bajando eso a 900 tal vez, para ver qué pasa, ¿no? Y van reduciendo, de tal manera que podemos ir reduciendo estos 700. Es el tamaño de la burbuja. Estoy reduciendo de tal manera que ya no se superpongan aquí estas burbujitas en la parte superior. Ir bajando a 600, ¿no? Sigue bajando, hago un clic donde sea. Podría ir bajando hasta 500. Hago un clic en cualquier punto y está bajando. A ver. Puede seguir bajando hasta 400 tal vez, porque muchos se están superponiendo. Ahí está. Ya tal vez puedo bajar hasta 300. Estoy rebajando el tamaño de la burbuja, un clic donde sea y ya está. Fíjense, más o menos ya está bien. Entonces de esa manera yo introduzco los datos y aquí yo puedo decir directamente OK. Una vez que se ha hecho eso, fíjense, no ha pasado nada todavía aquí. Yo tengo que refrescar la vista. A ver, actualizar o refrescar, refresh view. Refrescar la vista, ahí está. Y digo OK. Entonces fíjense,
lo que ha pasado es que ya más o menos está dentro de los valores, ¿no? Si ustedes se fijan, hay un pequeño desfase en lo que es el eje Y. Ahora vamos a tratar de arreglar. No está parecido a lo que está aquí. Fíjense que hay una cota pequeña en esta parte. ¿No ve? Y eso no aparece. A ver, vamos a chequear qué es lo que nos hemos equivocado tal vez. Nuevamente yo puedo hacer un clic derecho aquí, añadir modificando grids. Voy aquí para modificar lo mostrado en Grid Systems. Y vamos a revisar lo que es el eje Y. Fíjense, este error había habido en el eje Y. Ha empezado en 0. Nunca tiene que empezar en 0, pero a ver, no está en spacing. Tenemos que cambiar a spacing. Ahora sí. Empieza en 5. No empieza en 5 al eje Y. Lo que tiene que empezar es en 1.5. Ese es el error. A ver, vamos a modificar. Después tiene que continuar lo que es 5. Después tiene que continuar lo que es 2. Después tiene que continuar lo que es 1.5. Después 1.5. Después 5. Y después 1.5. Y ahora sí está bien, ¿no? A ver, decimos OK. Refrescar. OK. Ahora sí está bien. Fíjense, estas partes son voladitas 1.50. Ya está parecido básicamente a lo que está aquí. Esta parte de la graficación de las plantas y todo eso es la parte un poco morosa, pero con práctica y yo sé que muchos lo van a hacer más rápido, ¿no? Tal vez los que lo están haciendo por primera vez un poco van a sufrir, ¿no? Una de las maneras es introducir así por sistema grillado, otro es hay varias maneras, ¿no? Pero una de las maneras es esta. Ya entonces ya tenemos esto. Como ustedes pueden ver, ya tenemos el sistema de grids. Entonces podemos aquí pasar al siguiente paso. Ya hemos definido lo que es todo esto de los ejes. Podemos pasar al siguiente paso, que es básicamente determinar o definir los materiales, ¿no ve? Definir los materiales. Entonces vamos, antes de definir materiales, a units, aquí, a unidades. Ahí están todas las unidades equivalentes con los cuales podemos trabajar. Hacemos un clic izquierdo. Entramos a consistencia de unidades consistentes. Hago un clic izquierdo y fíjense, aquí la longitud tiene que estar en unidades. Hago un clic izquierdo de metro. La fuerza tiene que estar en unidades, clic izquierdo de kilogramos fuerza. Digo OK y ya estaría más o menos en las unidades que nosotros trabajamos. Una vez que he hecho eso, voy a empezar a definir los materiales. Una vez definido todos los ejes de trabajo. Estos son ejes por donde voy a dibujar. No puedo dibujar todavía nada porque tengo que definir los materiales y tengo que definir los elementos estructurales. Vamos a definir entonces, define. Lo que nosotros vamos a definir, lo primero es materiales. Entonces vamos a materials. Entramos ahí y donde dice 4000 PSI hago un clic y digo ahí añadir modificando el material, o sea, voy a añadir un nuevo material modificando este material. Entonces hago un clic y ahí puedo escribir lo que es el primer material, que para nosotros va a ser el hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, más conocido como H21, que lo hemos hablado en clases, ¿no ve? Entonces eso sería respecto al nombre del hormigón. Pasamos más abajo a el concreto, tipo de material concreto, está bien, concreto. Material isotrópico está bien. Y aquí hay algunas cuantas características, como por ejemplo el peso específico del hormigón. Nosotros vamos a hacer un clic izquierdo y vamos a arrastrar, fíjense, arrastramos, clic izquierdo sin soltar, arrastramos. Hago Shift, Enter y aparece una calculadora. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón? Tal vez no vale la pena mucho hacer eso aquí porque fíjense, ustedes saben de los datos que hemos hecho en la anterior clase que el peso específico del hormigón es 2400, con ese valor vamos a trabajar, 2400 kilogramos por metro cúbico. Las unidades están coherentes, 2000 kilogramos fuerza por metro cúbico, está bien. Paso al siguiente valor que es el módulo de elasticidad del concreto porque estamos en material concreto. Entonces puedo hacer aquí porque está en kilogramos metro cuadrado. Entonces puedo hacer un clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo arrastro y digo Shift Enter. ¿No ve? Shift sin soltar la flechita Enter del teclado.
Y ahí escribo la fórmula conocida del módulo de elasticidad para el concreto que nosotros sabíamos conocer. Pero como esa fórmula está para unidades de kilogramos centímetro cuadrado, entonces kilogramos está bien. Aquí le cambiamos a centímetros y tenemos entonces lo que es la fórmula 15.100 por, y en programación nosotros sabemos que raíz cuadrada es SQR, abro paréntesis, 210, cierro paréntesis, ya está, 15.000 por raíz cuadrada de 210, hago un clic en Result y digo calcular, y ahí está, el módulo de elasticidad del concreto. ¿No ve que sale para 15.100 raíz cuadrada de 210? Digo OK, y automáticamente ese valor se traslada a este módulo de elasticidad. El módulo de Poisson, coeficiente de Poisson, 0,20, está bien, lo que hemos definido en nuestros datos. Lo último que nosotros vamos a utilizar aquí es la modificación del material. Aquí hacemos un clic para definir directamente la carga o el peso específico del concreto, specific concrete. Bueno, este se refiere al peso específico del concreto, como pueden ver. Entonces, este es lo último que nosotros vamos a cambiar. Hacemos un clic izquierdo, arrastramos sin soltar, hacemos Shift Enter y ahí aparece nuestra calculadora. El peso específico del concreto, o la resistencia característica del concreto, para nosotros sabemos que es kilogramos, está bien kilogramos, por clic izquierdo centímetro. Entonces, pongo las unidades coherentes, kilogramos centímetro, y pongo el valor de la resistencia característica del hormigón. Para nosotros es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Hago un clic izquierdo en el resultado, digo calcular, ahí está, 210, digo OK, y automáticamente se transforma en unidades equivalentes aquí, ¿no? Entonces, una vez que he hecho eso, decimos OK, y ya está todo, ya está definido nuestro hormigón H21, digo OK, y ya está. Una vez que hemos hecho eso, pasamos a definir lo que es el acero. Para definir el acero, nosotros vamos a hacer un clic en esta parte de aquí abajo, donde dice, fíjense, A61 y demás, grado 60. ¿Ya? En ahí digo entonces añadir copiando la propiedad del material. Hago un clic izquierdo y digo aquí refuerzo, porque es el acero de refuerzo. ¿Vale? Tipo de material no tiene que ser concreto porque es refuerzo, tiene que decir refuerzo de barras, por eso dice rebar. Hay otros materiales. Steel, acero estructural, concreto, aluminio y demás, para nosotros es rebar porque es refuerzo de barra, de acero. Entonces vamos a ver sus propiedades. Fíjense las propiedades físico-mecánicas que hemos definido en la anterior clase. Peso específico del acero en kilogramos por metro cúbico. Hacemos un clic izquierdo, arrastramos. Hemos dicho que va a ser 7.850 kilogramos por metro cúbico. Módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero puedo hacer un clic, arrastrar, hacer Shift Enter, entrar a mi calculadora y hacer el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero que nosotros conocemos es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿No ve? Ustedes se acuerdan de sus conocimientos anteriores. Entonces, nosotros podríamos decir aquí que es kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramo está bien, centímetro está bien, ya está. Y anotamos la fórmula. Es 2.1 por 10 elevado, elevado de su teclado, es el elevado a la 6. 2.1 por 10 a la 6. Hacemos un clic aquí, decimos, y ahí está el resultado. Pero fíjense, antes de introducir cualquier valor aquí, tengo que poner primeramente las unidades coherentes. Digo OK y automáticamente en unidades equivalentes se transforma, se traslada ahí. ¿Ya? Una vez que hemos hecho eso, vamos a modificar la propiedad del material de diseño, como hemos hecho en el hormigón. Y digo, fíjense, FY, esfuerzo de fluencia, ¿cuánto tiene que ser? Hago un clic aquí, arrastro el clic izquierdo, Shift Enter. Otra vuelta voy a mi calculadora y digo aquí unidades coherentes. El esfuerzo de fluencia del acero que nosotros queremos calcular es pues 4.000, en este caso para el proyecto va a ser 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces primero fijo las unidades kilogramo, después los centímetros, kilogramos por centímetro, ya está. Vamos a introducir aquí, vamos a decir que eso va a ser entonces 5.000, ¿no? De datos del proyecto. Hacemos un clic aquí, decimos OK. Pero ha habido un error, a ver, podemos volver a hacer, fíjense, hago un clic izquierdo, arrastro sin soltar el clic,
digo Shift Enter si es que dudo algo y digo, fíjense otra vuelta, voy a transformar kilogramo, fuerza, y esto tiene que estar en centímetros porque el esfuerzo de fluencia es kilogramos por centímetro cuadrado, ya está bien. Cambio las unidades primero, después pongo 5000, ahí está, 5000. Ahora digo calcular, 5000, está bien, ok. Y se ha vuelto a unidades equivalentes a kilogramos metro cuadrado. Fíjense, no está kilogramos centímetro cuadrado, sino kilogramos metro cuadrado. Una vez que se ha hecho eso, digo ok. Y ya está definido nuestro refuerzo de cero, digo ok, y ya está. Todo lo demás que nosotros vemos aquí podemos agarrar, es decir, delete, si es que hay, no está habilitado, bueno. Debe ser por el programa, por algunas cositas que falta activar. Se puede ir borrando, no está habilitado esto, tal vez algún shift, podría borrar. No te permite borrar, está eliminado. Entonces, pero ya tenemos definidos nuestros materiales con los que vamos a trabajar, decimos ok, el hormigón H21 y el refuerzo. Ahora vamos a definir, ya hemos definido los materiales, ahora vamos a definir las secciones. Definición de frame sections. El primero que vamos a definir son los elementos frame, que son elementos viga columna. Elementos viga columna. Vamos a define section propiedades, frame sections, para definir secciones tipo viga, tipo columna. Clic izquierdo. Y ahí lo que nos aparece en primera instancia es una serie de valores de perfiles de acero que nosotros tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con todo esto. Siempre nos aparece en el programa ETABS estos valores, porque el ETABS te sugiere en un principio siempre trabajar con perfiles de acero, porque las estructuras en el mundo, en Estados Unidos y demás, siempre son perfiles de acero. Por eso es que el programa automáticamente ya te sugiere perfiles. Pero como nosotros vamos a trabajar con hormigón y demás, entonces tenemos que eliminar todos estos perfiles. Para eso yo puedo agarrar y decir aquí, agarrar un clic izquierdo, apretar la tecla Shift. ¿Me ve? A ver. Agarrar esto, hacer un clic izquierdo, decir borrar múltiples propiedades aquí. Agarro y dice borrar múltiples propiedades. Agarro un clic izquierdo ahí, aprieto Shift, voy al final y de esa manera, un clic izquierdo y se borra. Digo delete, borrar. Sigue hay más propiedades, entonces nuevamente fíjense, clic izquierdo, ahora aprieto Shift, ahora me voy con con este de la izquierda hasta el último, y hago otro clic izquierdo en el último y se agarra todito de golpe, sin soltar Shift, la flechita, esto y sigue presionando. Ahora suelto recién la flechita y digo delete. Y me aparece este valor, este enunciado que me dice, no puedes borrar todo. Entonces, por lo menos un perfil tiene que quedarse para que trabajes. Se está quedando un perfil. Aceptar, siempre tiene que quedarte un perfil, por lo menos. Fíjense, si ha aparecido un perfil, por lo menos. Entonces, una vez que he hecho eso, lo dejo nomás ese perfil. No voy a trabajar con ese perfil. Voy a añadir una nueva propiedad. New property. Una vez que he hecho eso, puedo ver, es el material concreto rectangular. Entonces yo como voy a definir primero viga, voy a agarrar este rectangular, hago un clic izquierdo ahí, fíjense, me aparece. Y aquí es donde voy a poner nombre de la propiedad, yo le voy a poner viga. Como ustedes se acuerdan, teníamos una viga de 25 por 40. Y ahí le pongo su nombre. Tipo de material, PCI, dice, no es PCI. Yo tengo que poner el material que he definido, hormigón H21. Clic izquierdo, abro, veo, ahí está hormigón H21. Una vez que hemos hecho eso, podemos bajar más abajo y dice con concreto rectangular, está bien, y le damos aquí las dimensiones. Aquí le podemos decir lo que querramos, le podremos dar el nombre que quisiéramos, pero aquí es donde realmente definimos sus dimensiones. Hemos dicho que va a ser 25 por 40, entonces pongo, como está en metros, 0,25 y aquí 0,40. Listo. Hago un clic aquí y ya está. El hecho de que aparezcan estas barritas aquí, automáticamente me dice el programa, y tómenlo muy en cuenta, que lo que yo estoy definiendo ahorita es una columna. Cuando tú cargas una viga a este programa del ETABS, el ETABS no te pide en primera instancia el acero de refuerzo de la viga. Pero cuando tú introduces o defines una columna aquí en el ETABS, el programa sí o sí te pide el acero de refuerzo de esa columna. Por eso es que aquí ya hay acerito.
eso significa que lo que tú estás definiendo ahorita es una columna. Y eso tienes que cambiar porque en realidad estamos definiendo una viga, ¿no ve? Entonces vamos a esta parte que dice modificar el acero de refuerzo que se muestra. Hago un clic izquierdo y ahí nos dice, tipo de diseño que estás haciendo, estás diseñando una columna, dice. No, yo no quiero diseñar una columna. Voy a clic, diseña una viga, dice, estás diseñando una viga. Ah, entonces está bien. Ahora aquí en el acero de refuerzo, fíjense, refuerzo de base material, con que el acero longitudinal y el acero de confinamiento o estribos, ¿con qué material vas a reforzar? Clic izquierdo, acero de refuerzo. Clic izquierdo, acero de refuerzo. Le cambio. Listo. Una vez que hemos hecho esto, esta parte dice la distancia al centroide desde la parte del recubrimiento, la cobertura del hormigón hasta el centroide del acero. ¿Cuánto es la distancia en la parte superior y en la parte inferior? Te dice. Estos recubrimientos en realidad son recubrimientos al centroide del acero. Se manejan generalmente 0,05 y 0,05. Estos recubrimientos no son los recubrimientos que hemos visto en hormigón. Esto tal vez un poquito para explicar. A ver, aquí voy a explicar. Vamos a traer el lapicerito. A ver, tal vez, no sé si se note, una viga es así, ¿no ve? Y aquí está, las basitas. Y tiene su estribo también, ¿no ve? Su estribo y demás. Ese recubrimiento que ustedes están viendo, esa distancia, es la distancia, una distancia especial, para que no se confundan. Es la distancia desde esta rasante hasta el centroide, no sé si se ve, hasta este centroide del acero. O sea que ni queriendo es 2.5, es más. Y generalmente esta distancia que va hasta el centroide, si ustedes quieren, fíjense, esta distancia que va desde la rasante hasta el centroide del acero va, desde ahí hasta aquí va, en esta esquina, ¿no ve? Otra vez estoy agrandando esa esquina de la viga. Y aquí hay un estribo todavía, ¿no ve? El recubrimiento normal, estito, es 2.5, pero el recubrimiento al centroide que te pide el programa es más, generalmente 5 centímetros. Ese es el recubrimiento. Ya, entonces estoy hablando de esa distancia al centroide, o sea, de la distancia que viene de aquí hasta el centroide. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a introducir aquí directamente. Cuando ustedes tengan, van a introducir 5 centímetros, 5 centímetros. Esto no van a tocar, es para la parte del diseño final, no se toca. Decimos OK y tenemos nuestra viga. Cuando tenemos nuestra viga ya no hay basitas, porque cuando nosotros definimos vigas, el programa no te pide todavía basitas de acero. ¿Todo está bien? Decimos entonces aquí, OK. Una de las características tal vez que podemos hacer ahora es añadir y modificar, modificando la propiedad. Mira, añadir copiando la propiedad. Hacemos un clic aquí y vamos a definir ahora columnas. Decimos columna, la primera columna es de 35 por 35, es el que hemos definido para las esquinas. Tipo de material, hormigón H21 está bien. Vamos concreto rectangular, aquí dividimos 0,35, en metros 35 centímetros, ahí también decimos 0,35. Y fíjense, estamos definiendo una columna, pero aquí, ahí está, le hago un clic, se vuelve cuadradito porque es 35 por 35. Pero para decir que realmente es una columna, las dimensiones están bien, aquí es donde le asignamos realmente el número de barras, las barras, qué tipo de diseño estamos haciendo, igual que en las vigas. Hago un clic izquierdo aquí y decimos aquí, ¿estás diseñando una columna? No, estoy diseñando una viga. Pero en realidad, ¿qué estoy diseñando? Una columna. Hago un clic aquí, diseño de columna. Y fíjense cómo se amplía esto, grande. Aquí el refuerzo longitudinal a las barras es acero de refuerzo que lo hemos definido. Del confinamiento o estribo también es acero de refuerzo. Este es el refuerzo de acero para el estribo y refuerzo de acero para el acero longitudinal. Tipo de refuerzo de confinamiento. Rectangular, ¿no ves? Estribo rectangular, todo bien. Aquí, recubrimiento al centroide de las basas. Nuevamente aquí ponemos 0,05, un recubrimiento de 5 centímetros al centroide. Es esto. Ahora aquí es donde nosotros vamos a introducir. Para las columnas, si ustedes se acuerdan, para las columnas de 35 por 35 hemos dicho que van a entrar 8 basas. Eso significa que a lo largo del eje local 3 van a entrar 3 basas y a lo largo del eje local 2 van a entrar también 3 basas. ¿Ven? ¿Ya?
Eso se está haciendo más o menos para que ustedes lo vean así. ¿No? 3 barras, 3 barras. Entonces, una vez que se ha hecho eso, nosotros vamos a ver si quieren explicar de las 3 barras, para los que no lo comprenden mucho. Podríamos decir lo siguiente, a ver. Podríamos cerrar esto, ¿no? Esto ya no nos sirve. Decimos no. Podríamos agarrar un blanco. Podríamos agarrar una pizarrita, ¿no? Eso de las 3 barras que estamos diciendo aquí, fíjense esta de las 3 barras. 3 barras a lo largo del eje local 3, 3 barras a lo largo del eje local 2. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que si yo tengo una viga o una columna, en este caso, fíjense, la columna es así. Es así parado, ¿no ven? Así parado. Entonces, siempre los ejes locales se definen así. A lo largo, al eje longitudinal por el centroide de la columna o de la viga, siempre va a estar lo que es el eje 1, local. Ortogonal a eso, a una cara, va a estar el eje local. Ahí vamos a ver. Va a estar el eje local. Tres. Y ortogonal al otro lado va a estar el eje local 2. Entonces, fíjense, siempre a lo largo, al paralelo al centroide, al lado largo, al eje longitudinal, siempre está el eje local 1. Si nosotros traemos y hacemos un pequeño esfuerzo mental, si quieren llamarlo así, y tenemos así nuestra sección de columna ahora, fíjense, lo que nosotros tenemos ahora es que por el centroide pasa el eje local 3 y a este otro lado el eje local 2. Y el eje local 1 es ortogonal a este saliendo hacia adelante, ¿no ve? Lo que estamos diciendo es que vamos a poner 3 barras a lo largo del eje local 2, paralelo. Paralelo a este eje local 2 voy a poner 3 barras, 1, 2, 3, en las dos caras. ¿Pero cuántas barras estoy poniendo? 3. 3 en esa cara y 3 al otro lado. Ahora, paralelo al eje local 2 es eso. Ahora, paralelo al eje local 3 voy a poner 3 barras abajo y 3 barras arriba. O sea que 3 también. ¿Ve? Paralelo al eje local 2 pongo 3 barras. Paralelo al eje local 3 pongo también 3 barras. Y de esa manera yo tengo aquí nuestras 8 barras. Después vamos a asignar el diámetro, porque en realidad son 8 barras de diámetro 12, ¿no ve? Ahora ya hemos definido esto, ya está. Ahora falta esto, ¿no ven? Eso. Entonces, por eso es más o menos la explicación de eso. Ponemos 3, 3. Y aquí definimos el diámetro de la barra. Hacemos clic aquí y decimos el diámetro de la barra para nosotros va a ser 12 milímetros. Hacemos un clic izquierdo ahí, clic izquierdo, vamos a 12, clic izquierdo. Todo es 12 a todas las caras, ya está. Paso aquí, nos dice el confinamiento de las barras, o sea, el diámetro de las barras del estribo, nos dice. Nosotros vamos a poner aquí 8, que es lo normal que se usa para estribo. Cada 15 es la separación. 3 barras a lo largo de esos ejes locales. Entonces digo que, fíjense, ahí está. Ya están 3 barras armadas, 3 barras de 12. Por eso es que hemos determinado un valor de 3 barras de 12 tomando un criterio, ¿no? No hemos tomado cualquier valor así al azar. Entonces está bien, cumple con la cuantía, cumple con todo. ¿Qué más podríamos decir aquí? Modificar algunas propiedades tal vez. No, cancel. Ya está todo. Ya hemos definido que es una columna, como ustedes pueden ver. Aquí es una columna. Ya hemos definido sus aceros, su distancia al centroide y demás de los estribos. Decimos OK. Decimos OK. ¿Ve? Ahora voy a añadir copiando la propiedad. Añadir copiando esa propiedad. Otro. ¿Qué vamos a poner aquí? Columna. La otra columna de 25. En realidad de 35 por 40. Tipo de material H21, vamos aquí, concreto, entonces aquí vamos a decir 0.35, aquí vamos a decir 0.40. Decidimos nuevamente modificar el refuerzo y si ustedes se acuerdan, aquí
tipo de diseño tipo columna, refuerzo de acero, está bien. Distancia al centroide 5 centímetros, está bien. Dirección en X en Y. Y aquí es donde un poco vamos a variar. Esto es 3 y esto es 3, está bien también. Pero si ustedes se acuerdan lo que nosotros hemos pedido cuando la columna era de 35 por 40, hemos dicho que van a tener 8 barras de 16 milímetros. O sea, que hago un clic aquí. Pongo a ver un clic, veo 16, clic izquierdo, busco 16, clic izquierdo. Tengo todo diámetro 16. En el confinamiento de los estribos phi de 8, que está bien, cada 15 centímetros el espaciamiento, 3, 3 también, lo que se copia aquí, esto es 3, 3, aquí también tiene que repetirse, ok. Fíjense, y ahí está, son 8 barras de 16 milímetros para una columna de 35 por 40. Entonces yo ya tengo todas mis secciones, no necesito para nada este perfil W, entonces hago un clic ahí y digo delete, borrar propiedad. ¿Quiere borrar aún así? Sí, listo. Ya tengo mi viga, mis dos columnas y ya está. Digo, ok. Ya he definido mis vigas, mis columnas. Ahora me falta definir lo que es mis losas. Porque esta estructura está con vigas, columnas, losas. Dos tipos de losas. Losa escalera maciza y losa nervada. A ver, dos direcciones. Otra vuelta voy a definir a propiedades. Y en propiedades voy a slab sections. Y una vez que voy a slab sections para losas, yo voy a ir a slab, al primerito que está aquí. Voy a decir añadir copiando la propiedad, como hemos dicho hace rato. Clic izquierdo y digo ahí, le voy a poner el nombre, escalera. Primero voy a definir la escalera. Tipo de material va a ser hormigón H21. Tipo de losa, delgada o gruesa, delgada, shelting. Si fuese grueso, shelting nomás. Hay también para más delgados, tipo membrana y demás. A nosotros nos interesa shelting nomás. Entonces vamos aquí, dice tipo slab, hacemos un clic. Cuando se trata en este caso de ¿cómo se puede decir? De escalera, nosotros vamos a utilizar nomás aquí lo que es el tipo slab, ¿ves? Porque slab es para escalera, o sea, es para losa maciza en realidad. Slab es para tipo macizo, entonces lo dejamos nomás como slab. Aquí damos el espesor de la escalera, que ya lo hemos calculado en la memoria en la anterior clase, 0,15 centímetros. Y decimos, ok, está la escalera. Una escalera maciza, slab, macizo, eso significa slab. Entonces, ok, ya está la escalera. Voy a agarrar la escalera y voy a decir, añadir copiando la propiedad. Add copy of property, ¿no ve? Con clic izquierdo, ahora voy a definir lo que es mi losa. Losa 2D, dos direcciones. Tipo de material hormigón H21, esto es el shelting, lo dejo nomás, no pasa nada porque voy a definir una losa nervada. Y aquí es donde voy a definir la losa nervada. Entro a slab, hago un clic izquierdo y digo slab cuando es losa maciza, rivet cuando es losa nervada en una dirección y tipo waffle cuando es dos direcciones. Entramos aquí, no se olviden, macizo, esto de rivet una dirección y waffle dos direcciones. Hago un clic ahí y aparecen sus parámetros. Y es por eso que nosotros teníamos la geometría para poder determinar lo que es esto. Si ustedes se fijan, ahí está. Hemos hecho como un resumen esto para poder determinar los parámetros. Ancho de patín 50, ancho de nervio, ancho de casetón y todas esas cosas. Todo esto vamos a introducir ahorita. Entonces continuamos y decimos que aquí vamos a tener entonces el primer valor. El primer valor que está aquí es la altura total de la losa nervada, que para nosotros es 25 centímetros elevado al metro 0,25. El siguiente valor que se tiene aquí es el valor de lo que se trata la carpeta de compresión, slab delgada, slab, mira, maciza, delgada, compresión de arriba, desde 5 centímetros llevado a metro 0,05. El siguiente valor va a ser el ancho del nervio, pero el ancho del nervio en la parte superior, eso va a ser 0,10. Cuando hablamos del ancho del nervio en la parte superior, quiero que vean esto. El ancho del nervio en la parte superior y en la parte, vamos a explicarse un poquito. Esta es la losa o carpeta de compresión de 5 centímetros. Aquí hay un ancho de nervio. Esto es 5 centímetros, no pasa nada. Este es el nervio y este nervio
Fíjense, este nervio, este es el nervio. Y resulta que este nervio, tiene una parte superior. ¿Cuánto mide esa parte superior? 10 centímetros. Y tiene una parte inferior. ¿Cuánto mide esa parte inferior? 10 centímetros también. Eso te dice que definas en el ETABS. Porque puede haber el caso, como en algunas construcciones y algunos diseños, que a veces la losa nervada lo hacen así. Y ustedes deben saber. Esto es un poquito más así. Exageradamente, ¿no? Fíjense, así es la losa nervada. Entonces, cuando se está hablando de eso, estos son 5 centímetros, ¿no? Este testito. Cuando se está hablando de eso, fíjense, este es el nervio. Este es el nervio. Entonces, ¿cuánto es la longitud en la parte superior? 12 centímetros. ¿Cuánto en la parte inferior? 10 centímetros. ¿Ve? Puede haber esa variación tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero para nuestro caso de nosotros, tanto arriba como abajo, el nervio es 10. Y eso lo vamos a llevar aquí en el ETABS. Y vamos a decir que en la parte superior, fíjense, es 0,10. En la parte inferior, top superior 10, bottom es inferior, 0,10 también. Y vamos a bajar ahora a lo que es el ancho en este caso, esta parte dice que es el ancho del ancho de patín. El ancho de patín para nosotros es 0,50 en una dirección y 0,50 en la otra dirección. Porque todos los casetones tienen la misma dimensión, son cuadraditos de 40 por 40. Y si son cuadraditos de 40 por 40, nosotros tenemos que el ancho de patín es 50 a todos los lados, ¿no ve? Para un casetón de 40, el ancho de patín es 50. Entonces, una vez hecho eso, nosotros vamos a entrar aquí. Ya está todo definido. Eso es losa nervada y decimos OK. Ya está. Tengo losa escalera, losa 2D nervado. Y podría borrar estas otras propiedades, que puede decir de LED propiedad, sí. A ver, y este más slab que no me interesa, de LED propiedad, sí. Tengo losa escalera, losa. Una vez que hemos hecho eso, decimos OK, ya está definido lo que es todo, mis losas y mis escaleras. Entonces ahora vamos a empezar a dibujar, ya hemos definido material, ya hemos definido todo casi. Entonces vamos a definir y ahora vamos a ir a asignar, a dibujar, mejor dicho. Ya hemos definido material, ya hemos definido secciones. Lo único que nos quedaría es dibujar nomás ya, entonces vamos a pasar a ese paso del dibujo, ¿ya? Una vez que hemos hecho eso, entonces pasamos al dibujo y decimos que esta parte es un poco complicada, tal vez a veces. Vamos a agarrar si ustedes se fijan, aquí dice la planta, piso 4, esta es la vista del piso 4 y aquí también se puede ver el piso 4 que está marcado a la derecha. Nosotros vamos a agarrar aquí en esto que es planta y elevación, planta. Hago un clic y digo que voy a ver ahora mi vista en lo que es el piso 1. Digo OK. Fíjense, está en el piso 1. Ahora, si está en el piso 1, yo puedo dibujar mis columnas aquí en el piso 1. ¿Ven? Piso 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar mis columnas. Entonces voy a agarrar esto, que es Draw Bins. Podría dibujar con esto, a ver, aquí está. Draw Quick, rápidamente un dibujo, una muestra rápida de las vigas columnas. ¿Sí? Clic. Hago un clic izquierdo y aquí me dice tipo frame, pero aquí hacemos un clic, no es viga, lo que yo quiero dibujar es una columna de esquina de 35 por 35, escribo 35 por 35, y para dibujar eso tal vez voy a hacer un clic aquí donde dice Draw, dibujar rápidamente columna. Entonces en esta esquina va a haber una columna de 30, ay no, pero se está dibujando una viga. Entonces fíjense, vamos a hacer un skate, podríamos agarrar esto y podríamos decir borrar, delete. Otra vuelta entonces, vamos a agarrar que es dibujar una columna, agarramos un clic aquí y bajamos y decimos columna 35 por 35
Y empezamos. Fíjense, ahí está, columna 35 por 35, decimos aquí 1, columna. Como es 35 por 35 en las esquinas. Y ahora voy a dibujar todas las demás. Hemos dicho que van a ser columnas de 35 por 40. Ahí está. Para las columnas 35 por 40 lo que podemos hacer es así, columna 35 por 40, aquí hay otras columnas 35 por 40. Se puede hacer clic izquierdo sin soltar y también se puede dibujar así, ¿no? Clic izquierdo sin soltar, se puede dibujar así, se puede dibujar así. Si no quieres hacer un clic siempre ahí, se puede dibujar así. Clic izquierdo arrastro, ahí está. ¿Ve? Y aquí también, y aquí también. Ese es básicamente nuestro eje de columnas si nosotros nos vemos un poquito en esto. Aquí está. Tal vez me faltaba dibujar aquí las columnas, ¿no? Es un eje de columna aquí. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya están las columnas. Algo que ustedes tienen que entender aquí un poco es que tiene que rotarse esto. Si ustedes se dan cuenta, puedo hacer un clic aquí, cerrar esto, sigue el visor para dibujar, pero no es conveniente. Yo hago un clic aquí en la flechita para que esté como estaba al principio, para eliminar eso. Con el rodillo puedo agrandar o achicar con el rodillo nuestra vista. Si hago un clic en el rodillo, aparece la manito y puedo mover también. Ahora, quería indicarles o mostrarles algo importante aquí. ¿No ven? Fíjense. Este ancho es 35 por 35, es continuo a esto, 35 por 35, está bien. Pero generalmente nunca tiene que pasar que si esto es 35 por 35 al otro lado, fíjense, va a chocar con una columna que es 40 de lado. Entonces, siempre tienen que alinear esas cosas y además para rigidizar un poco y contrarrestar la inercia del edificio, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar todas estas columnas que están ahí y rotarlos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar y rotar. Puedo agarrar así con un clic todito, esas van a rotar, ¿no? Puedo ir a asignar frame, asignarle rotación, asignar a la frame tipo viga, tipo columna, una rotación alrededor de sus ejes locales, local axis. Y aquí dice qué ángulo quieres rotar, 90 grados. Bueno, 90. Le digo aplicar y close. Si ustedes se dan cuenta, ha rotado. Lo que era aquí el eje local 2, ahora está hacia allá. ¿No ve? Y más que todo se ha hecho esto para que, fíjense, este 35 por 35 concurra bien con este 35 por 35. Para eso más que todo se ha hecho. ¿No ve? Una vez que se ha hecho eso, ya está. Se ha hecho concordar todos los ejes bien. Ahora nosotros vamos a pasar y podríamos agarrar otra ventanilla. Hacemos un clic, habilitamos. Podríamos ver la estructura en su forma extruida. Este es, fíjense, aquí está, Extrude View, esta es la crucecita. ¿Ve? Hago un clic y ahí están las columnas. ¿Ve? Una vez que se ha hecho eso, nosotros vamos a pasar a dibujar lo que son las vigas, ¿no? Hago un clic aquí y en esta voy a dibujar las vigas. Con este Draw, ven, dibujo de viga. Y aquí digo viga 25 por 40, ¿está bien? Entonces yo voy a agarrar así. Ay, caramba. Yo puedo agarrar este de aquí, creo que es lo mismo. Y voy a agarrar aquí. Digo viga 25 por 40 y agarro así. No quiero agarrar, a ver. Vamos nomás con este cabeza. Entonces nosotros vamos a agarrar, fíjense, para hacer las vigas podemos hacer de la siguiente manera. Podemos agarrar clic aquí. A ver. Podríamos agarrar, a ver, este es. Clic aquí, clic aquí, clic aquí. Si se han equivocado, hacen un clic derecho, control Z para borrar. A ver, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic derecho para soltar, otra vuelta. Nos agarramos aquí y decimos en el centro de clic, clic derecho. Y otra vuelta aquí, en el centro de clic, clic derecho para soltar, clic izquierdo. Fíjense, sigue está agarrando.
clic derecho para soltar, ya está. Entonces así puedo ir dibujando mis vigas de 25 por 40. Entonces puedo agarrar aquí, clic izquierdo, clic derecho para soltar. Y voy a agarrar aquí, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho para soltar, siempre de columna a columna. Entonces aquí también, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho para soltar. Aquí tenemos clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y clic izquierdo. Fíjense si estoy manejando clic derecho para soltar. Entonces vamos aquí, clic izquierdo, vamos aquí, clic izquierdo, siempre de columna a columna, no se olviden eso, clic izquierdo, clic derecho para soltar. Ya tengo ahí, falta ahora las paralelas al eje X, ¿no? Pongo aquí clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho para soltar. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente se está dibujando al lado derecho, ya se está viendo todo, entonces podríamos ver aquí. Podríamos acercar con esto, este es un visor detectado, podemos agarrar solito, fíjense, clic izquierdo ahí. Y ahora fíjense, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Otra vuelta, clic izquierdo, al centro de aquí, clic izquierdo, otra vuelta, clic izquierdo, clic derecho. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y clic derecho. Entonces ya están todas las vigas. Cierro, sigue está para dibujar, agarro el cursor y ahí está. Si yo quiero seleccionar agrandar, con esto hago un clic izquierdo, Ruber, y se acerca. Ya está dibujado, ustedes pueden ver también aquí al lado derecho un poquito lo que es el dibujo. Ahora nosotros vamos a dibujar o asignar lo que son las losas, ¿no? ¿Qué son las losas? ¿Ya? Entonces para esto nosotros vamos a dibujar las losas, ¿no? Para dibujar las losas vamos a este icono que dice Draw Floor Wall. Hago un clic ahí y me dice qué tipo de losa quieres dibujar, la losa escalera. Hago un clic izquierdo ahí, fíjense, hago un clic izquierdo, aparece cejilla, clic izquierdo, digo losa dos direcciones. Entonces empiezo, siempre el dibujo se hace en sentido antihorario. ¿Qué significa eso? Tal vez una pequeña explicación también aquí del sentido antihorario. El sentido antihorario significa para el dibujo, si ustedes quieren verlo así. O sea, cómo se dibuja una losa para los que generalmente recién están aprendiendo el programa. Es que si tú tienes una losa, digamos una losa así, cuadrada, entonces lo primero que tienes que hacer es un clic aquí, haces después otro clic aquí, todo en sentido antihorario. Después haces otro clic aquí, después haces otro clic aquí, apretas Enter y se cierra todito la losa. Es para cualquier tipo de losa. Si ustedes tienen, por ejemplo, una losa, un capricho, por ejemplo, digamos, algo así. Así chueco. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a agarrar, cuando estén con la herramienta de losa, van a agarrar, digamos, parten aquí, clic izquierdo, parte clic izquierdo, ¿ve? Todo en sentido antihorario. Clic izquierdo, aunque así chueco, clic izquierdo en las esquinitas, clic izquierdo. Una vez que les falta ya uno para llegar nomás, ya antes de llegar aquí, les falta un solo tramito, entonces Enter del teclado, ¿no ve? Enter. Y se va a cerrar todito. Entonces, eso más o menos es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí. Y vamos a decir, entonces, tenemos esto. Vamos a cambiar, hago un clic aquí, donde la escalera, clic izquierdo. Ahora hablo la cejilla, digo dos direcciones. Y vamos a empezar a dibujar, ¿no? Para eso voy a acercar nuevamente esto. Es muy importante esta herramienta. Ahí. Fíjense, voy a agarrar aquí, clic en la esquina, clic,
y clic y un enter. A ver. Entonces otra vuelta voy a hacer aquí losa 2D, clic, 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 enter, clic, 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 enter. ¿Vale? Podría dibujar también con esto, clic, a ver, clic derecho. Podría dibujar con esto. Con esto, ¿no? ¿Ves? Fíjense rapidito. Losa 2D. Pero eso solamente funciona cuando no hay ninguna grilla aquí. Puedo hacer donde no hay ninguna grilla. No hay ninguna grilla, está clic, 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 clic izquierdo, clic, clic izquierdo. No puedo hacer aquí porque fíjense, son varias losas lo que me está definiendo. Yo tengo que dibujar como una sola losa. Si vuelvo otra vuelta a estito y hago clic izquierdo en sentido anterior. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Hago clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Y hago en esta parte, fíjense, aquí está, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Ahora voy a bajar más aquí, agarro el rodillo, bajo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Y hago este voladito más. Fíjense, en este volado solo tengo viga aquí, hacia afuera no hay volado, no hay viga, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Entonces, fíjense, ya está. Ahora esta parte de la escalera es un poco delicado. Nosotros vamos a hacer, en este caso, un vacío de escalera en este sentido. Entonces vamos a decir clic izquierdo, fíjense, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y enter. Ahí está la escalera. Y una vez que he terminado, hago cierro, pongo el cursor clic izquierdo aquí. Ya estoy como quería. Puedo entrar aquí. Puedo decir, por ejemplo, aquí, así. Y ahora puedo ver el extrude view. Todo nervado. ¿Ve? Está todo nervado. Entonces, fíjense, ya está todo nervado. Como este es nuestro piso tipo, estamos haciendo un solo trabajo. Aquí también puedes trabajar en diferentes pisos. Dibujar solamente en el primer historial, en el piso, en el lugar donde estás, dice. Entonces solo estoy dibujando ahí. Ahora puedo agarrar todito, ¿ve? Y replicar, editar, en todito. Replicar, replicate. Y decir, quiero replicar esto historialmente por plantas. Quiero que todo eso se repita en la planta 2. Agarro Shift, sin soltar la flechita del botón del teclado Shift. Quiero que se repita en el piso 3 y en el piso 4. Suelto el Shift, digo aplicar y digo cerrar. Y fíjense, aquí ya está todo dibujado en 3D. Ustedes pueden ver, ahí está. Ya está, en un solo tajo todito. Entonces, una vez que he hecho eso, ahora me quedaría o me pasaría directamente a lo que es el dibujo de las escaleras, ¿no? A ver, vamos a ver el tiempo un ratito. Entonces, para el dibujo de las escaleras, vamos a cortar el video aquí, ¿ya? Vamos a continuar en el siguiente video lo que es el dibujo de las escaleras.